Como jóvenes, hay momentos de decisiones que enfrentamos que marcarán el rumbo de nuestro futuro. Es por eso que necesitamos pedir discernimiento al Señor y confiar, como dice Él en su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Salmos 32:8. Hoy hablaremos sobre la importancia del discernimiento en la vida del joven. Sean todos bienvenidos a su programa Mundo Cristiano y su espacio juvenil. Dayelis, hola. Hola. Para mí es más que un placer, siempre lo digo. Para mí es más que un placer compartir la palabra del Señor con todas las personas que nos escuchan. Y creo que el tema de hoy está buenísimo. Lo mencioné la semana pasada y de verdad que me tiene sumamente emocionada porque sé que va a ser un tema que nos va a edificar a todos. Amén. Aneudi. Para mí mucho más que una honra estar aquí y tocar este tema que yo sé que será de bendición tanto para nuestra vida como para todo el que lo escuche. Así es. Y recordarles que este es el programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat, número 86, con el pastor Alvin Carrasco. Y queremos que tú puedas también ser parte de lo que sucede en nuestra vida congregacional, en nuestra iglesia. Los lunes a las 7 de la noche, los caballeros andan en la calle visitando las casas de los caballeros de la congregación, orando, cantando, compartiendo la palabra. Y los martes también a las 7, verdades bíblicas con nuestro pastor. Miércoles en la mañana a partir de las 9 es el tiempo de consagración. Y los jueves, los diferentes ministerios están a cargo de la dirección de los servicios a partir de las 7 de la noche. Los sábados a partir de las 6:30, Ministerio de Jóvenes con sus diferentes actividades. Importante que nos podamos integrar a ellas. Y los domingos a las 9 de la mañana hasta las 11, nuestra escuela dominical. Y luego de esto, nuestro culto congregacional en agradecimiento al Señor hasta de 11 a 1. Así que si tienes chance de venir, si tú que escuchas que no sirves al Señor y quieres ser parte de una iglesia, las puertas están abiertas. Entonces, la importancia del discernimiento en la vida del joven. En el día de hoy vamos a hablar sobre algunas situaciones, casos que como jóvenes nos hemos encontrado y ¿cómo deberíamos nosotros actuar? Hablábamos en el programa anterior que cuando hablamos de discernir es ver las cosas desde la óptica de Dios. Así que algo importante que tenemos que tener en cuenta es que, como dice su palabra, hemos sido creados para la alabanza de su gloria y todo aquello, en Colosenses nos dice que fue creado es de Él y para Él. Entonces, el primer caso que queremos llevar aquí, que vamos a compartir con ustedes. Cuando un joven necesita elegir su carrera universitaria y necesita ese discernimiento, no sé qué hacer. Cuéntenme, ¿cuál ha sido su experiencia, si tienen esa experiencia, y qué les recomiendan a los jóvenes? Bien, esa parte a mí me emociona muchísimo porque es un testimonio este tema para mí. Y es que antes de yo entrar a la universidad, yo, como solemos todos, ¿verdad?, que pasamos por ese proceso, estamos buscando con qué carrera nos identificamos, qué queremos estudiar y demás. Sin embargo, para mí no fue tan fácil, porque yo primero quería estudiar una y después quería estudiar otra. Y estando en ese dilema, yo en ese momento no sabía qué hacer y recuerdo que leía Santiago, lo tengo aquí, Santiago 1:5, que dice que si alguno de nosotros estamos falta de sabiduría, que se la pidamos al Señor y que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Eso a mí se me quedó ahí y pues yo en oración le pedí al Señor que me dirigiera, que Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo estudie? Porque yo quiero glorificarte con mi carrera universitaria, no hacer algo simplemente porque me gusta o porque yo lo quiero hacer, sino porque yo entiendo que esta es una área que debemos de involucrar al Señor y que debemos de reflejarlo a Él. Pues entonces en esa experiencia voy donde una de mis psicólogas en ese entonces del colegio y pues lleno un test y todo y yo digo, bueno, Señor, si ahí sale una de las carreras que yo quiero estudiar, pues esa es. Y así mismo, yo estudié psicología clínica y justamente me salió psicología clínica y yo dije, no, por aquí es que me voy. Y el proceso no ha sido fácil.
Sin embargo, el Señor ha sido sosteniéndome durante como que todos estos años. Ya tengo 3 años. Sin embargo, el tener que lidiar con comentarios cercanos, filosóficos también, cuando te encuentras en un aula con un maestro. Exactamente. Que tiene otra Entonces idea. tú tener que quizás tragarte ciertas cosas que tú entiendas que son verdad por pues reflejar al Señor en ese momento. Y todo esto me lleva a que fue la voluntad del Señor para mi vida. ¿Por qué? Porque lo he visto proveerme, lo he visto sostenerme y amo lo que estudio y amo lo que hago. Me encanta estudiar la ciencia desde una perspectiva totalmente diferente al que nosotros creemos o entendemos que es. Sin embargo, entiendo que ese versículo en ese momento para mí fue clave. Claro. Y ahí que tú hablas de la sabiduría en Santiago, Proverbios 18:15 nos dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, o sea, la busca. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Así o sea, no es. está mal el que nosotros como jóvenes tengamos ese fervor de, wow, yo quiero ir a la universidad. O sea, porque es que yo debo de pensarlo desde una perspectiva de que cómo yo puedo con esto, como tú decías, glorificar al Señor. Yo identifico mis dones, qué cosas yo veo, vamos a ponerlo llano, que yo soy buena, qué cosas el Señor me ha regalado y que yo pueda ir así alineándonos. Aneudi, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? Mira, Dios como que pone cada cosa en su sitio, lugar. porque desde que yo vi la elección de una carrera, me llevó a primera de Juan 5:14. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Básicamente muchas veces nosotros necesitamos una dirección, necesitamos una guianza. Y es como tan sorprendente cuando nos ponemos nos ponemos en oración esa situación que estamos teniendo. Y es como que Dios alinea cada cosa y va poniendo todo en su sitio. Y tú dices, pero esto es lo que a mí me toca. Y fue lo que a mí me pasó. Yo quería estudiar aviación. Y hasta mi papá fue conmigo a la capital y eso. Y de buenas a primeras, pues como que ya cuando yo me iba a inscribir, él me dijo, no, vamos como que a pensarlo mejor. Fue pasando el tiempo. Yo fui trabajando, trabajo con él. Y ahí yo dije, pero ven acá, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo soy bueno y aquí es que yo siento que yo puedo desarrollar mis habilidades. Y dije, bueno, déjame apuntarme. Obviamente mi papá me aconsejó, mira, pero ¿y no has pensado apuntarte aquí, algo local, no sé? Algo? Y yo, está bien, déjame apuntarme en administración, que es lo que yo veo más sencillo. Me terminó gustando. Obviamente me pasé a contabilidad porque puedo hacer más desde la contabilidad, pero yo digo, Dios va poniendo cada cosa como que en su sitio, en su momento. Solamente tenemos que pedirle a Él y Él literalmente nos escucha y va a poner cada cosa en su orden a su tiempo. Amén, así es. Y es como tú decías, aquí es que yo soy bueno, identificar nuestros dones. En Romanos 12 nosotros podemos ver, ¿verdad? Somos parte del cuerpo y nos va diciendo a unos esto, le dio el don de profecía, de servicio, de enseñanza, que es mi caso. Y yo no me quedo atrás con mi testimonio con respecto a esto, porque yo siempre me gustó la música, pero decía siempre alrededor de mí, nunca vas a poder vivir solamente de la música en este país. Dije, bueno, me trasladé hacia la capital, empecé también a estudiar negocios paralelo a estudiar la música de manera así académica y todo fue así cayendo en su lugar. Y algo importante es que me llevé del consejo. Recuerdo que mi madre me decía, tú tienes madera para la enseñanza. Yo, bueno, ok, tengo madera para la enseñanza y hoy día es lo que hago y justamente en el área musical. Pero, sin embargo, también estudié negocios y eso me ha ayudado a mí en la parte del negocio musical. Entonces, el Señor, cuando nosotros vamos identificando y llevándonos del consejo, como jóvenes somos tercos. Sí. Y no quiero, porque esto es lo que yo quiero. Sí. Entonces, identificar nuestros dones. Hay un doctor llamado José Norberto que tiene un testimonio lindísimo que él decía a sí mismo, escuchó la parábola de los talentos y dijo, ¿en qué soy bueno? Y finalmente se convirtió en médico cirujano. Entonces, identificar nuestros dones y que todo lo que nosotros vayamos a hacer muestre a Cristo. Vamos a seguir con el próximo caso.
relaciones personales, con quién me relaciono. Este punto es bien importante en la vida del joven porque es una etapa, la etapa del joven, donde posiblemente define el círculo de nuestras amistades cercanas y hasta defina con quién nosotros vamos a pasar la vida. Sí. Entonces, con respecto a esto, las relaciones, ¿cómo discernir con quién me junto, para ponerlo así llanamente? Mira, Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar de las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Yo creo que ahí dan un punto clave. Hay una respuesta. Muchas veces uno no se lleva del consejo, así como tú decías. Yo me recuerdo que mi mamá siempre me decía: mira, esa persona con la que tú te estás juntando no te conviene, no, y uno se preguntaba, pero ve acá, Pero mami, ¿por qué que ella me está diciendo eso? Nunca se equivocó. Mira, nunca se equivocó. Yo puedo dar fe y testimonio de que siempre que me pasaba eso era por algo, era como Dios advirtiéndonos de algo. Ya obviamente, ya que yo tengo, ¿verdad?, uso de razón, yo me he dado cuenta que siempre cuando pesamos todo nuestro círculo con la palabra de Dios, nos vamos a ir dando cuenta con quién sí, con quién no, qué sí debo de hacer, con quién sí me debo de juntar, cuál es mi entorno que yo debo de tener y qué es lo que yo debo de hacer en ese entorno. sí, y de hecho ahí en esos versos que tú hablas, sigue diciendo más abajo, porque algunos no son de Dios. O sea, ellos, ahí está hablando sobre la resurrección, que creían en la resurrección. Exactamente. No, entonces, porque algunos no son de Dios. Y ese consejo, ese verso, mi mamá también, señores, estamos hablando de mamá. Sí. También mi madre me lo repetía mucho: oye, la juntilla mala corrompe. Sí. Y Pablo a Timoteo le decía: oye, persiste en lo que tú has creído. Así en las Sagradas Escrituras, si hablábamos de eso, que para nosotros poder discernir correctamente, necesitamos ir a la palabra. Así que no erremos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Ustedes hablando de eso, yo entiendo que llegamos a un punto donde nosotros nos creemos que somos lo suficientemente fuertes. Pero este versículo nos da la respuesta de que corrompen las buenas costumbres. Aún yo pensando de que soy la persona más saludable en el sentido de creencias, de estilo de vida, de valores y demás, puedo tener a alguien en mi vida que esté corrompiendo esas cosas, que esté corrompiendo esas costumbres que quizás en mi casa no me lo enseñaron, pero por yo juntarme con un amigo que no conoce del Señor o que no tiene los mismos valores que yo tengo, puede haber un punto donde esa persona me lleve a hacer cosas de las cuales yo en algún momento podría arrepentirme. ¿Por qué? Sí. Porque no seguimos el consejo y pues nos dejamos engañar de las malas compañías. Sí, no podemos permitir que nuestras relaciones vacilen nuestra fe. Exactamente. Leía en la Biblia Diario Vivir esto: o sea, no permitas que con quien tú te rodeas ponga a tambalear tu fe. Y nos pasa mucho en las universidades. Yo tengo un tiempo, algunos 11 años, que ya salí de la universidad, así de ese nivel de grado. Y realmente hubo un tiempo que yo misma dije, pero y con estas personas que me estoy juntando, realmente eran de este tipo de personas como open de hoy día. Sí. Como que tú eres cristiano, chévere, wow, tú crees en Dios, pero ven, vamos a hacer lo que no es de Dios. Y chévere, yo respeto que tú eres cristiano, no hay problema, pero tú puedes ser parte de nosotros que no creemos en Dios, tenemos como nuestro chin de ateísmo. Así es. ¿Verdad? Pero no hay problema, todo está cool, porque eso es lo que se vende hoy día. Todo está bien. ¿Tú crees eso? Chévere. ¿Tú crees lo? Muy bien. Tú me respetas, yo te respeto. Exacto. Y podemos... en ese pensamiento hay peligro. Mira, dice Proverbios 14, el versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de relaciones, porque todo se ve muy chulo al principio, todo se ve muy nice. De hecho, el pecado es atractivo. El pecado nos llama. Eso es algo que parece como que vino con nosotros de fábrica, por esa descendencia adámica. Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay cosas que nos parecen chulas, pero puede ser una puerta que le estemos abriendo al enemigo por la cual él puede entrar y hacer su trabajo, que es robar, destruir, matar. Y el diablo no está jugando. No, él está ahí muy atento. Y realmente sabe que para el programa donde está Arturo, él decía, hablaba sobre su suegra, de una situación, él decía, no me hace clic
Entonces, identifiquemos esas relaciones como que no nos hacen que no hacen clic, como que es chévere, muy buena persona, es interesante Pero hay conocerte, algo. pero Exacto. hay algo. Sí, y tú sabes que, Laura, o sea, realmente eso puede existir en nuestra vida. A mí me ha pasado que yo puedo conversar con alguien y como que, no sé, tengo mis reservas, quizás no es una mala persona, pero hay algo que como que no puedo conectar con esa persona, no engancho. Se usa mucho esa palabra de enganchar, pero no engancho. Y ese es el discernimiento. Sí. Ese es el discernimiento, porque más adelante puedo darme cuenta de que tenía ciertas intenciones que quizás estaban en contra de mis valores, de mis creencias. Sí. Y pues ahí es donde nosotros podemos decir que verdaderamente hemos ejercitado ese discernimiento espiritual. Sí, así es. Bueno. Necesitamos en las relaciones, porque como les decía al principio, en la vida juvenil es donde se define, o sea, posiblemente, no digo que no pueda cambiar, con quién me casaré, con quién voy a compartir el resto de mi vida, quién va a marcar situaciones en mi vida Así que es. posiblemente pasen los años y me lo va a echar en cara. Yo te conocí cuando tú eras joven. Yo me acuerdo de lo que tú hacías, que, ¿me entiendes? Porque Sí. como jóvenes, ¿verdad? Esa euforia, todo eso. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto y recordemos que lo mejor es, como jóvenes cristianos, nosotros compartir con nuestros hermanos en la Así fe. es. No es que usted no se vaya a relacionar con una persona que está fuera de la fe, pero íntimamente necesitamos aquellos que están dentro de la fe. Sí. Vamos a seguir con el próximo caso. El uso de las redes sociales y la tecnología. Ay. Dice la palabra del Señor en Efesios 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí. Si pudiéramos decir así, malísimos. Entonces, como jóvenes, ¿qué necesitamos tener pendiente, verlo desde la óptica de Dios, cuando estamos enfrente de este recurso muy bueno, que puede ser utilizado, debe de ser utilizado para la predicación de la palabra del Señor, pero también peligroso? Sí. Así es. Dice Corintios, Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay que ver hasta qué punto yo utilizo las redes sociales y cuál es el fin de que lo estoy utilizando. Obviamente podemos predicar, podemos hacer tantas cosas, podemos ver a un familiar, pero no podemos llegar al punto de que seamos dependientes de eso. Porque nos llega a pasar, y le puedo decir que a mí en un punto me llegó a pasar, de que, ok, me despierto, lo primero que hago es, ok, teléfono, ¿qué está pasando? ¿Qué esto? Y eso roza, o yo, por lo menos yo, Aneo, diciendo que eso roza hasta con la idolatría. Y eso es un peligro. Sí. Así es. Sí, a veces perdemos tanto el tiempo en el ocio, en ver las redes sociales, en qué está haciendo fulanito. ¿Qué está O sea, haciendo fulano? Porque ¿qué somos está el pasando? nivel de influencia. Sí. Así Y a veces es. tú te encuentras haciendo cosas, hasta pensando en cosas. Exacto. De esos reels que por el algoritmo te Exacto. salieron, que no son gente que tú sigues, Exacto. pero por cualquier cosa te salen y tu mente es ocupada Así es. por esas cosas. Y a veces hasta ocupa nuestro tiempo con el Señor. A veces ocupa nuestro tiempo con las cosas que sabemos que tenemos que hacer, que sí son productivas. Y hasta cierto punto, el nosotros estar constantemente viendo qué está haciendo el otro, nos lleva como que hasta un nivel de comparación. Sí. De que, wow, mira lo que tiene fulano, o sea, mira lo que está haciendo fulano. Y como que entramos en ese proceso de compararnos, de hacer cosas que el Señor no quiere que en ese momento nosotros pues nos pongamos a pensar en la vida de los demás y entender, señores, que la gente en las redes sociales todo lo pinta lindo. Entonces, Exactamente. tener ese discernimiento para nosotros poder decir, ok, hasta este punto yo voy como que a mirar las redes sociales, porque obviamente debemos de estar documentados, saber qué está pasando, las noticias y demás, pero no crear esa dependencia de las redes sociales. Sabes que compartía con un grupo de madres a la que pertenezco. Yo decía, wow, pero estoy con la cabeza grande de ver tantas actividades que diferentes cuentas están subiendo de qué hacer con los niños este verano. O sea, a un punto que yo digo, wow, pero yo no he hecho nada con mis hijos. Pero sin embargo, reflexionaba y yo decía, wow, mis hijos están en buena salud. Así es. Venimos aquí a la iglesia, yo los veo bien compartiendo con los hermanos. Hacemos cosas dentro de la casa que lo hacemos con cotidianidad, de vacaciones o no de vacaciones. Sí. Sí. Y, oye, ten paz.
Exacto. Porque realmente la gente, por un tema también monetario, está siendo muy insistente en mantener sus cuentas, sus ¿cómo se dice? Sus medidas altas, y cuánto view, cuánto esto y lo otro, ya hay la facilidad, tú chequea para ver cuánto te vieron, cuánto esto, tantas cosas. Entonces necesitamos esa sabiduría, discernir. Oye, realmente el uso que yo le estoy dando es el uso correcto. ¿Estoy yo aprovechando el tiempo en esto? ¿Qué estoy consumiendo? Sí. Es un punto bastante importante. ¿Y cómo debo yo rechazar ese contenido que cuando tú lo piensas realmente edifica? Porque hoy día todo el mundo habla de Dios. Sí. O sea, todo el mundo empieza por ahí, bendiciones. Es verdad, es una frase ya para engancharte. De enganche, una frase catchy, ¿verdad? Sí. Bendiciones, que tengan un feliz día, tantas cosas. Y nos quedamos ahí bobitos con esas cosas y vamos perdiendo entonces el tiempo. Entonces discernamos en este punto sobre el uso de las redes y la tecnología. Entonces, esto es un tema amplio, o sea, por los casos que nosotros hemos traído, no sé si deberíamos como en un próximo programa hacer una parte 2. Una parte 2 de esos casos, no sé si están de acuerdo. Sí, claro que sí. Claro entonces, para no apresurar los puntos, entonces vamos a ir al punto de influencias culturales. Tantas influencias culturales que tenemos. Sí, es que somos una mezcolanza, o sea, nosotros, taínos, pero vinieron los españoles, pero que vino fulano, mengano, sutaneo. Son tantas culturas y tantos colonizados. Sí, tanto choque de raíces, que además de que trajeron la palabra de Dios, que eso fue lo mejor que le pudo haber pasado a RD, esa partecita. También no podemos negar que además de vinieron otras cosas que si una fiesta de qué sé yo qué, que si adorando al santo qué sé yo qué, que si adoramos al... Hay que tener cuidado con ese tipo de influencias y no tan solo con las culturales, sino con la de nuestro entorno. Sí. Porque nuestro entorno a veces hace cosas que uno inconscientemente, por el hecho de estar ahí, se le olvida que uno puede ser maleable. La palabra habla de las malas costumbres. Uno tiene que tener hasta cuidado con quién uno habla. Sí. Qué uno habla, qué uno hace, porque todo inconsciente o conscientemente nos influye. Entonces, ¿sabes qué? Hablabas de verdad, somos un país, en el caso nuestro, colonizado y de muchos otros, pero ya que tú tocaste el tema de aquí, y yo que me muevo un poco en la parte, es mi trabajo, educativa, musical, sí. Se trabaja mucho en la parte de la música en sentido folclórico, ¿verdad? Para que los chicos no pierdan sus raíces, etcétera, etcétera. Y hay ciertas músicas que se trabajan que el asunto está, no es que esté mal que ellos sepan, bueno, esto es lo otro, pero con la intención que fue creada esa música. Aunque ellos... por ejemplo, en esos bailes que realizan en los diferentes centros educativos, su mente no está pensando en eso, pero la intención original de esa música sí estaba muy clara, que obviamente no era adoración al Señor. No. Así es. Entonces, obviamente, esas influencias nos van marcando. Entonces, el tiempo se nos está agotando. No sé si ustedes están de acuerdo que nosotros continuemos con una parte 2 de estos casos, donde podamos nosotros explayarnos, vamos a decirlo así, sobre este tema, la importancia del discernimiento en la vida del joven. Este fue su programa Mundo Cristiano Juvenil y nos veremos en otra ocasión.